usted conmigo llenando mis palabras, llenándome, Señor, de sus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Y para comenzar, obviamente dijimos que queríamos ilustrar la idea central de este pasaje. ¿Usted conoce el dicho o el refrán de tal palo, tal astilla? ¿Lo ha escuchado? Si no lo ha escuchado, yo se lo explico. Este es un refrán, es un dicho que se utiliza para expresar que los hijos se van a parecer a sus padres en términos físicos, en comportamientos, en características, en su forma de ser. ¿Lo había escuchado antes, cierto? ¿Qué lo había escuchado? ¿Conoce otro parecido? Por ejemplo, mi papá decía, cuando yo iba creciendo, tenía otro, decía, hijo de tigre. Cuando yo iba creciendo, iba manifestando ciertas cualidades de su personalidad, entonces mi papá decía, hijo de tigre. La verdad es que nosotros, como hijos, nos tendemos a parecer a nuestros padres. La sección anterior, usted recuerda bien, que también fue extensa, el apóstol Juan hace una declaración absolutamente importante en el versículo 20-21. El apóstol Juan dice, todos ustedes, les escribe a los creyentes del primer siglo, en cambio han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Eso le escribía el apóstol Juan. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Tal parece que cuando somos llenados por el Espíritu Santo, cuando somos ungidos por el Espíritu de Cristo, salimos de esta condición de ignorancia y comenzamos a entender verdades centrales del Evangelio. El sermón pasado era permanecer en Cristo. Y el sermón del día de hoy, el apóstol Juan nos quiere colocar algo enfrente. Hay una verdad universal que sabemos que cuando somos convertidos la sabemos. Esto viene innatamente a nosotros por el Espíritu Santo. Dios es justo y nosotros como sus hijos debemos manifestar su carácter justo. De tal palo, tal astilla. Nuestro Dios, nuestro Padre es justo. Y nosotros como sus hijos debemos manifestar su carácter justo. ¿Cuál es la idea central entonces? ¿Cuál es el motor de tu corazón? ¿Qué tienes que llevar hoy a tu casa? ¿Qué tienes que practicar durante la semana? Debes esforzarte por practicar la justicia. Debes, hermano mío, hermana mía, esforzarte por practicar la justicia. Y el título de este sermón se llama Viviendo como hijos de Dios justo. Viviendo como hijos del Dios justo. ¿Amén? ¿Les parece bien? ¿Y por qué debo practicar la justicia? Esa es una pregunta que vamos a contestar. De lo que dice el apóstol Juan, 4 encabezados. Porque eres hijo de Dios. De tal palo, tal astilla. Eres hijo de Dios, de un Dios justo. El segundo encabezado es porque estás siendo transformado a la imagen del Hijo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El tercer encabezado es porque la práctica del pecado sencillamente es contraria a tu naturaleza de hijo de Dios. Es contraria. Y el cuarto es que los que no practican la justicia, los que practican el pecado, tal parece que son hijos de Satanás, del diablo. ¿Están preparados, hermanos míos? ¿Están sus corazones dispuestos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos con nuestro primer encabezado, que el Señor sea con nosotros, hablándonos, exhortándonos, edificándonos. ¿Por qué debo practicar la justicia? Porque eres un hijo de Dios. Porque eres un hijo de Dios. Aunque no veo muchas sonrisas, ¿le alegra esta noticia? Eres un hijo de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí el apóstol Juan trae a nuestra mente una verdad central, universal. Los hijos se tienden a parecer a sus padres. ¿No es así? Y esta verdad es algo que nosotros conocemos. Dios es justo y por lo tanto, si yo soy hijo de Dios, debo manifestar su carácter justo. ¿Amén? ¿Te das cuenta de la tremenda conclusión que ya podemos estar sacando del versículo 29? La justicia de una persona
es decir, la forma recta de vivir, conforme a la voluntad de Dios, es la evidencia de que has nacido de nuevo, de que has sido regenerado por el Espíritu Santo. La forma justa de vivir es la evidencia de que eres hijo de Dios. Amén. Antes teníamos una naturaleza pecaminosa, ahora tenemos una nueva naturaleza, conforme a la de nuestro Padre. Ahora podemos manifestar un carácter justo, de tal palo tal astilla. ¿Te das cuenta? Y el apóstol Juan parece que no puede contener su emoción al contemplar estas cosas y busca compartirla con los creyentes del primer siglo. Les dice en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. El apóstol Juan está diciendo aquí, ¡wow! ¡Qué asombroso es el amor de Dios! ¡Qué asombroso! Es tan sublime, es tan grande. Es tan fuera de lo común. El amor de Dios que nos ha engendrado, que ahora somos sus hijos. Dios no tan solo derramó un poco de su amor sobre nosotros, sus hijos. Él derramó todo su amor sobre sus hijos. Y lo sabemos porque no tan solo nos ha redimido en Cristo, sino que ahora nos ha engendrado en Cristo. Ahora somos sus hijos. Ahora compartimos su naturaleza. Él nos engendró en Cristo para compartir con nosotros su propia naturaleza. El Padre es eterno y como el Padre es eterno, nosotros los hijos viviremos eternamente. ¿Te alegra eso? ¿Te impresiona eso? Cuán grande es el amor de Dios. Porque el Padre ama, ahora yo puedo amar como el Padre ama. Porque soy su hijo. Y porque el Padre es justo, ahora yo puedo practicar la justicia. Yo puedo deleitarme en practicar la justicia. Hermanos míos, esto es una excelente noticia. Somos hijos de un Dios justo y yo debo manifestar su carácter justo. Es por eso que el apóstol Juan sigue diciendo que los hijos de Dios, en el versículo 1, no son conocidos por el mundo. El apóstol dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conoció a Él. El mundo engloba a todos aquellos que están en contra de Dios, que no conocen a Dios. Y nosotros tampoco somos conocidos por el mundo. Hoy en día solemos escuchar a muchas personas que pueden decir, ¿sabes qué? Si Dios se presentara aquí, yo creería en Él. ¿Qué le contestaríamos a esas personas? Eso ya ocurrió. Cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó y vino al mundo, pero fue rechazado por el mundo, porque aborrecía su carácter justo, aborrecían su forma de pensar, su forma de ser. Y tú no harías algo diferente. ¿No es así? El mundo tanto aborreció a nuestro Señor Jesucristo que Él le crucificó. Y nosotros, como estamos en Cristo y somos hijos de Dios, también repudian nuestro carácter justo. También somos repudiados, no somos conocidos por el mundo. Y eso desde nuestra conversión. De eso desde nuestra conversión. El mundo no te conoce. Y no es porque cambie físicamente, y eso suele ocurrir, eso ocurre mucho, cambia tu semblante por lo bajo cuando somos convertidos. El mundo no nos conoce, ¿sabes por qué? Porque ahora ya no compartimos con ellos sus motivaciones. Antes me motivaba a hacer el mal, ahora me motiva a seguir la voluntad de mi Padre Celestial. El mundo no nos conoce y no puede aceptar ahora nuestro nuevo carácter, un carácter justo. El mundo no nos conoce porque ahora no puede aceptar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Conversaba el domingo pasado con unos hermanos y decíamos que la vida cristiana se vuelve un poco solitaria porque muchas veces nuestros círculos se empiezan a alejar de nosotros, porque no les gusta nuestra forma de pensar. Y nosotros también los alejamos de ellos. Que es importante que entiendas en este punto, amado hermano, no hay nada que un hombre pueda hacer para convertirse en hijo de Dios. No hay nada. Lo que la Escritura dice
es que solo los hijos de Dios pueden manifestar un carácter justo. No es que tú, esforzándote en practicar la justicia, llegues a ser hijo de Dios. No es así. No es eso. Es que el carácter justo es la evidencia de que has nacido de nuevo. No el camino para llegar a serlo. No el camino para llegar a ser hijo de Dios. Amado hermano, esto debe eliminar todo legalismo de nuestra vida. Todo legalismo de nuestra vida. Actuamos justamente porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha salvado y nos ha adoptado en Jesucristo. Por defecto entonces, amados hermanos, el que no practica la justicia sencillamente no es hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Por más que se autoengañe y por más que engañe a los otros, no es un hijo de Dios. No es lo que sabes lo que da evidencia de que eres hijo de Dios. No es tu teología. No es tu teología. Hay personas, han habido personas en la iglesia cristiana que saben mucha teología. De hecho, hay un teólogo en el siglo pasado, alemán, que él trajo a su amante a vivir a su casa. Tenía mucha teología, pero ¿y en la práctica? ¿Pero en su vida manifestaba que era un hijo de Dios? No lo creo. No es tu teología lo que hace o lo que da evidencia de que eres hijo de Dios. No es lo que dices ser tampoco. Tú puedes decir yo soy hijo de Dios, yo soy un creyente, yo creo en Cristo, pero eso tampoco da evidencia de que eres un hijo de Dios. No lo da. Lo que realmente da evidencia de que eres un hijo de Dios es la forma en la que vives. Es la forma en la que te comportas. Cuando Juan dice practicar la justicia, no está diciendo unas par de acciones justas por aquí o por allá. No es unas prácticas ocasionales de justicia. No, a lo que Juan se refiere, hermanos míos, es a un estilo de vida. Un estilo de vida contrario al mundo y acorde a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es practicar la justicia. Si le preguntáramos a una persona, ¿cómo está tu vida justa con respecto a los primeros 4 mandamientos? Suponga que esta persona nos dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy al culto, soy líder de alabanza, de hecho hasta predico. Esa es mi evidencia. Está bien, le contestaríamos, súper bien, pero déjame decirte algo. ¿Cómo está tu práctica de justicia de lunes a sábado? Cuando no estás en el culto, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu grupo de amigos, cuando estás jugando fútbol, cuando estás divirtiéndote, cuando estás con tu esposa, con tus hijos, inclusive ¿cómo está tu práctica de justicia cuando nadie te ve? ¿En la privacidad de tu habitación? De hecho, ¿cómo está tu práctica de justicia en tus pensamientos y en tu corazón? Eso es un estilo de vida justo. De hecho, también le podríamos preguntar, ¿cómo está tu práctica de justicia con respecto a los 6 mandamientos que tienen referencia con amor, a amar al prójimo? Y él podría decir, respeto a mis padres y a mis madres, no he matado a nadie, no codicio, no robo. Súper bien. Pero eso es un no hacer. Pero ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo estás amando a tu prójimo? ¿Cuál es la acción que estás haciendo? ¿Estás orando por tu prójimo? ¿Lo estás perdonando? ¿Estás teniendo relaciones intencionales con él? ¿Te preocupa por el no creyente? ¿Lo estás trayendo a la iglesia? ¿Le estás predicando el evangelio? Porque recuerda que debemos amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Amados hermanos, en conclusión, todo aquel que es hijo de Dios tiene un estilo de vida que es justo. Todo hijo de Dios tiene un estilo de vida que es justo. Solo los hijos de Dios, amados hermanos, a medida que maduran, se parecerán más y más al carácter justo de su Padre Celestial. Amén. Vamos con nuestro segundo encabezado. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Por qué debo practicar la justicia? Porque estamos siendo transformados a la imagen del Hijo perfecto. Versículo 2 y versículo 3. Porque estoy siendo transformado a la imagen del Hijo perfecto. El versículo 2 dice, lean conmigo,
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Esto es impresionante, realmente impresionante. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Juan está diciendo aquí? ¿Impresiona eso tu corazón? Esto es sencillamente magnífico. Hermanos, el apóstol Juan está diciendo que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras imperfecciones, nuestro Padre Celestial dice que ahora ya nosotros somos sus hijos. Ahora ya. Pero dice algo más. Amados hermanos, esta condición actual no es nuestra condición final. Dios no nos va a dejar en esta condición de pecado, de debilidad. No. Esta condición no es nuestro estado final. Nuestro estado final aún espera por ser manifestado. Nosotros somos hijos en pleno proceso de desarrollo. ¿Te das cuenta de eso? Y aunque este proceso puede ser muy enigmático, estar lleno de cosas que desconocemos, hay algo que el apóstol Juan sí dice que conoce. Pero sabemos que cuando le veremos a Él, a Jesucristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Le veremos como Él es. Hay cosas que sí sabemos, hermanos míos. Cristo retornará. Nosotros anhelamos que Cristo retorne. Sabemos que el Espíritu Santo nos está moldeando, nos está transformando su imagen, pero un día Cristo retornará. Le veremos cara a cara y seremos transformados a su imagen. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que seremos transformados a la imagen del Hijo perfecto? Seremos transformados a la imagen del Hijo perfecto. Hermanos, seremos hechos perfectos. Nuestra transformación alcanzará la plenitud. Seremos como el Hijo mayor. Ahora tendremos un cuerpo glorificado, no sujeto a debilidades, no sujeto a pecados, como el de Él. Tendremos la voluntad de Cristo, inquebrantable ante el pecado. Seremos como Él. Es maravilloso, seremos como Él. Un día le veremos cara a cara y la imagen de Dios en nosotros será plena, será total y será para toda la vida, será infinita, será eterna. Pero esto es importante, hermanos, extremadamente importante. Esto no es solo conocimiento teológico, esto no es solo para tu conocimiento. Esto se tiene que llevar a la práctica, esto se tiene que llevar a la vida práctica, a la acción. Y el apóstol Juan en el versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica. Todo aquel que tiene la esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica. Aquellas personas que tienen la esperanza puesta en Él, los hijos de Dios, se purifican. Hay algo aquí de conocimiento universal. La esperanza que tú tengas del futuro afectará a cómo vives en el presente. La esperanza que tú tengas del futuro afectará a cómo tú vives en el presente. Hay personas que no tienen ninguna especie de esperanza, que creen que después de esta vida no hay ninguna otra y viven conforme a sus propios instintos, satisfaciendo los deseos de su carne, actuando como si no existiera un Dios, violando constantemente su ley. Ellos son su propia ley. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos una fe certera, una esperanza cierta. Nosotros sabemos que nuestro Señor retornará y cuando le veamos cara a cara seremos hechos a su imagen. Esa es nuestra esperanza. Somos hijos que esperan una herencia cierta. El Espíritu Santo da testimonio de eso en nuestros corazones. Y por lo tanto, ¿qué haces? ¿Qué hace un cristiano cuando sabe eso? Se purifica. El apóstol Juan no dice se purificará. Tampoco dice debería purificarse, sino que el Hijo de Dios, que tiene esa esperanza puesta en Él, ahora se está purificando. Ahora se está purificando. Y seguramente tú te preguntas, ¿qué es lo que es purificarse? ¿No es así?
¿Qué es purificarse? Purificarse no tiene nada que ver con cosas externas. Eso lo querían los judíos. Purificarse significa eliminar de ti toda corrupción moral. Eso es purificarse. Juan está hablando de justicia, está hablando de rectitud. Juan está hablando de obediencia y la ley. Purificarse es eliminar, es limpiarnos de toda corrupción moral que aún pueda estar habitando en nosotros. Eso es purificarse. Es eliminar los pecados, es eliminar las impurezas que aún estamos trayendo de nuestra vieja naturaleza que todavía nos aleja un poco de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es purificarse. Hermanos, la actitud de aquel que se purifica no es yo no quiero eso o ignoro eso porque no lo puedo tomar. No. La actitud de aquel que se purifica es yo no lo quiero porque me quiero parecer a mi Padre Celestial. Si analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él era puro, Él no estaba en el mundo diciendo yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo no quiero hacer eso porque tengo un placer mucho mayor, porque tengo un deleite mucho mayor que es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Cristo se deleitaba haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si nosotros estamos en Cristo y somos hijos de Dios, nuestro deleite está en hacer la voluntad de nuestro Padre. Esto es extremadamente importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque pseudogrupos cristianos a lo largo de la historia han creído que purificarse es salirse del mundo. De hecho, hay una historia bien conocida, estas monjitas que viven en claustro desde la Edad Media. Ellas creen que al apartarse del mundo y no tener las ofertas del mundo, se purifican. Pero no saben o no entienden que aunque están fuera del mundo o retiradas del mundo, el mundo puede estar viviendo perfectamente en su corazón. Pueden tener una forma muy mundana de vivir. De hecho, un monje agustino les escribe, llamado Walter Hilton, preocupado por esta situación, les escribe una serie de cartas que se transforma en un libro llamado La Escala a la Perfección. Él les dice algo realmente impresionante. Recuerden que abandonar el mundo en sus corazones es lo que los aleja del mundo. El que se purifica no tiene que salir del mundo, sino que tiene que buscar el deleite en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios. Purificarse, hermanos, no es enclaustrarse, no es abandonar físicamente el mundo. Purificarse es querer hacer la voluntad del Padre. Eso es purificarse. Es seguir sus preceptos, sus leyes. Eso es purificarse. Eso queremos hacer nosotros como cristianos porque saben que tenemos la esperanza puesta en Él, que un día le veremos tal cual es y seremos hechos a su imagen. Pregunta, ¿te estás purificando? ¿Estás abandonando esas cosas que deberías abandonar? Porque todo aquel que tiene la esperanza puesta en Él se purifica. Busca eliminar todo aquello que le aleja de su imagen. ¿Te estás purificando? ¿Lo estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? No es un abstenerse porque no puedes. Es un abstenerse porque realmente no lo quieres, porque no te satisface y porque tienes un deleite mucho mayor, que es hacer la voluntad de tu Padre. ¿Sabes qué? No conozco a ninguna persona que tenga un objetivo y que haga todo lo contrario para lograr ese objetivo. No conozco a ninguna persona que tenga un objetivo en mente y realmente esté yendo hacia el sentido contrario. Es lógico que una persona que esté enferma del corazón, que busque un trasplante cardíaco para mejorar su calidad de vida, para vivir más, esté fumando, bebiendo alcohol y comiendo mal. ¿Es lógico? ¿Ustedes lo encuentran lógico? No es lógico. No es lógico. Es lógico que una persona que anhele ser como Cristo, que anhele ser puro, justo, incorruptible, se esté deleitando en su pecado. ¿Es lógico eso? Sencillamente no es lógico. Aquel que tiene la esperanza puesta en Él, en que será puro, santo como su Señor, sencillamente se purifica.
Así actúan los hijos de Dios. Todo hijo de Dios odia su pecado, busca eliminarlo y espera el día y anhela el día en que sea hecho perfecto, justo, santo definitivamente como su Señor, como su hermano mayor. ¿Qué les parece? Amén. Purifíquese, hermanos. Purifiquémonos, eliminemos toda corrupción moral que aún podamos estar acarreando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vamos a nuestro tercer encabezado. ¿Por qué debo practicar la justicia? Sencillamente porque la justicia es la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque el que practica el pecado o el pecado es contrario a la naturaleza de los hijos de Dios. Es por eso. El apóstol sigue diciendo o sigue con su argumentación. Ahora va a hablar de la naturaleza del pecado. Versículo 4, lean conmigo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan nos está mostrando lo que motiva al corazón del pecador. No se queda tan solo en la superficie, no se queda tan solo en la práctica del pecado, sino que va mucho más en el fondo. Él dice que todo el que practica el pecado, practica la infracción de la ley. Es un anti-ley, un sin ley, palabra técnica, un anomia. Rechaza la ley. Esto es no simplemente quebrar un mandamiento. El que practica el pecado, está diciendo el apóstol Juan, el que practica el pecado es un anti-ley, un rebelde, una persona que niega a someterse a la voluntad de Dios. Eso está diciendo aquí el apóstol Juan. Por lo tanto, los que practican el pecado no simplemente son personas que cometen errores, que son ignorantes, que tienen algún tropiezo. No, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que las personas que practican el pecado son personas que rechazan la voluntad de Dios. Son personas que son rebeldes al gobierno de Dios, que se rehúsan a su ley, que se rehúsan a hacer su voluntad, que no lo reconocen como rey y como soberano. ¿Y cómo lo demuestran? Teniendo un estilo de vida que viola constantemente la ley de Dios. Todo el que practica el pecado, practica la infracción de la ley. Es decir, es un anti-ley, un sin ley, anomia. Y esto ocurrió en el jardín de Edén por primera vez. Adán y Eva no simplemente rompieron un mandamiento, ellos se levantaron en anarquía, en rebeldía contra Dios. Eso es lo que hicieron. Y con ellos, todos nosotros. Nosotros teníamos un corazón rebelde. Nosotros teníamos un corazón lleno de anarquía, que se rebelaba en contra de Dios. Pero el apóstol Juan nos va a decir en el versículo 5, lean conmigo, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Él, es decir, Cristo, se manifestó, es decir, se encarnó para pagar la deuda por nuestros pecados. Él, nuestro amado Señor, se manifestó, se encarnó para venir a pagar por nuestros pecados, que surgían de nuestro corazón abiertamente rebelde contra Dios. Él pagó por nuestra anomia, Él pagó por nuestro corazón anti-ley. De hecho, el pasaje muy conocido de Isaías 53, versículo 5, dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestra anomia, por nuestra rebeldía, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús se manifestó para quitar el pecado de nosotros. Para quitar el pecado de nosotros. Jesús vino al mundo para eliminar nuestro pecado, hermanos míos, y para apartar un grupo
un rebaño de hombres y mujeres, hijos de Dios, que ahora ya no vivan en rebeldía contra Dios, sino que vivan para hacer la voluntad del Padre, para que se deleiten en la voluntad del Padre, para que lleven la imagen de Dios. Esto es hermoso. Termina esta sección de ideas en el versículo 6 diciendo: y todo el que permanece en Él, es decir, en Cristo, no peca, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Simplemente necesito que entiendas que practicar el pecado es contrario a la naturaleza de un hijo de Dios. Simplemente practicar el pecado es contrario a la naturaleza del Hijo de Dios. Porque los hijos de Dios permanecen en Cristo, buscan estar en Cristo, en dependencia de Cristo, unidos a Él, le quieren imitar porque tienen la esperanza de que Él retorne y sean transformados a su imagen. Sencillamente, la práctica de pecado es contrario a la naturaleza del Hijo de Dios. El versículo 6 tiene una advertencia importante. El apóstol Juan quiere que nosotros sepamos reconocer la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente. Entre un verdadero hijo de Dios y un falso hijo de Dios. Recuerden que en el contexto de esta carta habían maestros que se habían inmiscuido dentro de la iglesia diciendo prácticamente que el pecado no existía. ¿Y saben qué? Lo mismo ocurre hoy en día, dentro de las iglesias. Hay personas que dicen ser cristianos que siguen practicando el pecado. De hecho, lo justifican y de hecho lo justifican utilizando a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacen. Suponga usted que usted está teniendo una conversación con una persona que le dice lo siguiente. Suponga usted. Esto no ha pasado. Antes yo vendía alcohol para la gloria del diablo, pero ahora que me he convertido, vendo alcohol para la gloria de Dios. Usted se ríe, pero esto suele ocurrir. Usted le dice, eso no es correcto, no está en relación a los hijos de Dios, pero yo no estoy infringiendo ninguna ley. Yo doy boleta, tengo un negocio establecido, yo no estoy infringiendo la ley. Pero estimado, independiente de que eso sea correcto ante la ley de los hombres, muchas veces la ley de los hombres viola la ley de Dios. Sencillamente nosotros no podemos hacer lo que Jesucristo no haría. Lo que el Hijo Perfecto no haría. Sencillamente nosotros no podemos hacer lo que el Hijo Perfecto haría. ¿Te imaginas a Jesús vendiendo bebidas alcohólicas? Porque yo no me lo imagino. ¿Te imaginas a Jesús escuchando música con alto contenido erótico? Yo tampoco. No me lo imagino. ¿Te imaginas a Jesús asistiendo a un matrimonio gay? Pero si Jesús es amor, perfecto, es amor, excelente, sí, es amor. Pero Jesús con su presencia no estaría ahí aceptando algo que Dios explícitamente en su palabra rechaza. No lo haría. ¿Te imaginas a Jesús militando en algún partido político que promueve el aborto? Yo no me lo imagino. No me lo imagino. Sencillamente hay cosas que nosotros como hijos de Dios no podemos hacer, que están contrarios a nuestra naturaleza como hijos. Simplemente hay prácticas que no están con nosotros, porque somos hijos de Dios. No podemos hacerlas. Sepamos discernir bien. Sepamos discernir bien. Hay prácticas que son lícitas ante los ojos de los hombres, pero que violan los mandamientos de Dios. Sepamos discernir correctamente como un hijo, como hija de Dios. Amén. Y por último, esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. ¿Por qué debo practicar la justicia? Porque los que no practican la justicia no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Versículo 7 y versículo 10. Juan dice en el versículo 7 y 8, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio.
El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Aquí sigue Juan diciendo una verdad universal. En el mundo espiritual solamente hay dos posiciones. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero no andas huérfano por la vida. No creas por un minuto que no estás en ninguna de estas dos posiciones. Y no existe nada como un día soy hijo de Dios, otro día soy hijo del diablo. Eso no existe. Y si tú no eres creyente, lo más probable es que estés en el bando perdedor, en el bando de Satanás. Juan les advierte que no se dejen engañar, hermanos, no se dejen engañar. El hacer es prueba del ser. Muéstrame cómo vives y yo te diré si eres hijo o hija de Dios. Los que practican la justicia son justos y por lo tanto son hijos de Dios. Los que practican el pecado son del diablo, porque le dan la espalda a Dios. Tienen un corazón rebelde a Dios. Anomia, antiley, un corazón sin ley. Niegan a someterse a la autoridad de Dios. Si les preguntara qué caracteriza al diablo, no me contesten que tiene cachos y cola, no, por favor. ¿Qué caracteriza al diablo? Él practica el pecado desde el principio, dice Juan. Y Juan dice, todos los que comparten esa característica con él son de él. Son de él. En cambio, los hijos de Dios practican la justicia porque son nacidos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó para acabar con las obras del diablo. Él se encarnó, Él vivió justamente, Él cumplió toda la ley. Desde su cuna hasta su tumba, Él cumplió toda la ley y al tercer día resucitó. Antes entregó su vida en aquella cruz para pagar por nuestros pecados. Él quitó el pecado, Él destruyó las obras de Satanás. Por lo tanto, esto lleva al versículo 9 y a una conclusión extremadamente tajante que hace el apóstol Juan. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué tajante, ¿cierto? El Hijo de Dios no puede pecar. Algo similar ha dicho en el versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. No crean que lo había pasado por alto. ¿Pero cómo, apóstol? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Acaso que los hijos de Dios, una vez convertidos, ya no van a pecar más? ¿Acaso el apóstol Juan se está contradiciendo? Porque en el capítulo 1, versículo del 8 al 10, ha dicho que el que niega que es pecador hace a Dios mentiroso. En el capítulo 2, versículo 1, dice que le escribe estas cosas para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen ante el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué quiere decir entonces con esto, apóstol? ¿A qué se refiere con esto? Que los hijos de Dios no pueden pecar o no pecan. Sencillamente el Hijo de Dios no puede practicar la infracción de la ley. No tiene anomia en su corazón. No es un corazón antiley. Esa es la diferencia. El cristiano peca, puede caer en pecado, pero como un accidente. No como algo habitual, constante, como los hijos del diablo. Los hijos del diablo pecan constantemente. Es una forma de vida porque en su corazón hay rebeldía. En el Hijo de Dios, él puede caer en pecado, pero la única diferencia, ¿sabes cuál es? Que él no tiene anomia en su corazón, que no es un corazón antiley. Los hijos del diablo practican el pecado, lo hacen como si estuvieran ejercitándose o haciendo algún deporte. ¿Has visto algún deportista? Todos los días se levantan a practicar su deporte, lo perfeccionan. Así son los hijos del diablo con su pecado. Parten con una pequeña manifestación de un pecado y terminan con formas grotescas de ese mismo pecado. Los hijos de Dios no son así. Y quizás tú me puedes decir algo extremadamente importante. ¿No es todo pecado infracción de la ley? ¿No es mi pecado una infracción de la ley? ¿No es mi pecado una rebeldía? Quizás no soy hijo de Dios. Quizás no soy salvo.
Quizás hay algún corazón aquí que puede estar dudando de su salvación. Quizás yo no he nacido de nuevo porque todo pecado es infracción de la ley. Pero déjame decirte lo siguiente. Si eres un hijo de Dios, vas a reaccionar ante tu pecado de forma diferente. Porque el Hijo de Dios llora cuando peca. Se quiebra, se duele. Los hijos de Dios reconocen que han pecado contra Dios. No tienen rebeldía en su corazón. Ellos dicen, Señor, me equivoqué. Señor, me he equivocado. Los hijos de Dios al cometer un pecado se duelen. Lo reconocen porque reconocen que ese pecado es pecado. Los hijos del diablo dicen, eso no es pecado. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios no se justifican, no buscan justificarse. Los hijos de Dios cuando pecan no le echan la culpa a los demás. Los hijos de Dios no le restan importancia a su pecado. Los hijos de Dios lo confiesan. ¿Te das cuenta que el corazón del Hijo de Dios es diferente? No hay rebeldía ante los mandamientos de Dios. Él confiesa su pecado porque sabe que al sacar su pecado a la luz, su pecado pierde fuerza. Por eso lo expone, por eso lo confiesa, por eso busca consejería. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Los hijos de Dios se levantan en guerra contra su pecado, lo mortifican y buscan cada día luchar contra él. Esa es la diferencia entre la reacción de un hijo de Dios y un hijo del diablo. Que en el corazón del hijo del diablo hay un corazón rebelde. En el corazón del Hijo de Dios hay un corazón que dice, Señor, me equivoqué. Señor, he pecado contra ti. He quebrado un mandamiento. Perdóname, por favor. Los hijos de Dios saben que han roto un mandamiento. Saben que han contristado al Espíritu Santo. Lo sabemos. Pero ustedes me entienden a mí ahora cuando yo les digo lo siguiente. Hemos contristado al Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu Santo que nos dice, vamos, arriba, a las rodillas, a pedir perdón, porque en la cruz de Cristo hay perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el quebranto por haber pecado? Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido exhortados por el Espíritu Santo a contemplar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y decir, oh Señor, gracias por esa cruz. Gracias, Señor, porque ahí fueron pagados mis pecados. Gracias, Señor, porque aunque soy pecador y ahora estoy sujeto a debilidad, tú me has perdonado en aquella cruz. Todos hemos sentido eso. Todos los hijos de Dios han sentido la exhortación del Espíritu Santo cuando son levantados y son llevados a las rodillas a confesar su pecado ante el Señor y a contemplar aquella hermosa, preciosa y sagrada cruz. Oh Padre, qué hermosa es la cruz de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Termina diciendo el apóstol Juan en el versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Esto es un versículo de transición entre el siguiente orden de ideas. Pero amigos míos, hermanos, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero ahora sabemos lo que somos. Después de esta predicación solo quedan dos lugares. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Si eres hijo del diablo, permite que te diga lo siguiente. Te llamo al arrepentimiento. Te llamo a que te arrepientas porque la ira de Dios está sobre ti. Te arrepientas de tu corazón rebelde, que te arrepientas de tu estilo de vida que deshonra a Dios, que le desobedece. Vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados y recibirás perdón, porque estás en una triste condición, una deplorable condición. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú que esperas la manifestación de tu Señor, te llamo a lo siguiente, purifícate, purifícate, deja atrás, deja fuera todo aquello que al Señor no le agrada. Saca de tu vida aquellas cosas que son contrarias a tu naturaleza como hijo. Purifícate, practica la justicia, esfuérzate por ser cada vez más como tu Padre Celestial, que es justo. Amén.
Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por esta instancia